Aviso. Es importante que vean todo el video. Gracias. Buen día, estimados habitantes del mausoleo y visitantes. Aquí el Führer Lipouk con una campaña condenadamente basada y que nadie, literalmente nadie, puede rechazar. Básicamente salió la encuesta de popularidad de Touhou que sale más o menos anualmente. La que era para nipones pero que ahora todo el mundo se mete. Pero ¿qué pasa? En años anteriores Magna Mausoleum no existía como canal activo. Además de que facilitaron aún más las cosas este año. Y por eso les tengo una propuesta a todos ustedes. Hagamos historia y hagámosle saber al mundo entero que existe un fandom latino y que podemos influir todos. No solo, sí, este güey es latino y dibuja. Y este otro con foto de perfil de Spycraft también es latino y también dibuja. No más. Hasta el carajito que se enteró ayer de Touhou puede participar y puede ser parte de algo grande, pero carajo, grande. Como todos saben, los personajes que ganan los primeros lugares, sobre todo los primeros 3, reciben un gran prestigio y aprecio, algo así como si todos los días de los demás personajes de Touhou fuesen celebrados como suele ser el día de Cirno. Y a raíz de esto surgió esta campaña cuyo nombre será Touhou Krieg. Asterisco Google Traductor asterisco. El Lipouk, esta mierda traduce como guerra de Touhou y del ademán. ¿En qué mierda no está metiendo conchetumare? Bueno, Shaggy, el asunto es que técnicamente este es un combate, pero no el combate que los fans de Magna Mausoleum saben que estábamos metidos, los fans de Touhou, el asunto del gatekeeping, bla bla bla, cosas pasadas, etcétera, etcétera. Esto es un combate contra la monotonía, pues como no es secreto para nadie, todos los años con esta e incluso votaciones más pequeñas siempre o casi siempre es lo mismo, lo puto mismo, haciendo parecer que la mayoría que votan son puros casuales debido a que sus selecciones son las caras de la franquicia. Pero como es obvio para algunos, la idea de hacer una campaña para votar algo en específico y con ello hacer saber que en Latinoamérica hay fans de X franquicia viene directamente de la campaña Hail Minerva. Y si un fandom tan normie y a veces Coomer, como lo es el de Digimon, no se quejó con el nombre de su campaña, ¿con qué derecho alguien de fucking fandom de Touhou se va a quejar de este? Y respecto a la monotonía, ellos también se quejaban de que en todas las encuestas siempre ganaba o Megamon o Awargremon o demás bichos de Adventure, o nostálgicos en general. Tenemos menos de una semana para esto, ya que las votaciones cierran el 3 de octubre a las 9 de la noche hora nipona, o sea, que pasemos directamente a qué y cómo votar. Cuando ingresas a la página, que estará obviamente en la descripción, vas a ver que tienes 3 formas de registrarte. La primera es ingresando un correo electrónico cualquiera, y las otras 2 se pueden ver que son muy obvias. Tras ingresar con cualquiera de las 3, puedes votar, y la primera categoría es la de personajes, que cuenta con 7 puestos, siendo la que suele traducirse como votación 1 el primer lugar de tus elecciones, como si estuvieras haciendo un top personal, y de ahí abajo van, como es lógico, el segundo lugar, el tercero y así. Y el orden de los personajes por los que debes votar es así: primer lugar, Shiki-Eiki; segundo lugar, Inubashiri Momiji; tercer lugar, Fujiwara no Moko; cuarto lugar, Watatsuki no Toyohime; quinto lugar, Watatsuki no Yorihime; sexto lugar, Cirno; y séptimo lugar, Mayumi. Ojo, hay 2 casillas para escribir cosas, pero la primera es solo la que importa, pues es la de votación. La otra es relleno para escribir tu porqué. Si quieren hacerlo adelante, pero con solo el voto es suficiente. Al final de la página hay un botón estilo ¿Quién quiere ser millonario?, que es para confirmar y enviar tus votos. Le das y listo, terminaste con los personajes. Pero aquí no acaba la campaña, vamos a resaltar y lo haremos a lo grande. Oye, weón, pero no me deja votar. No sé por qué. ¿Te registraste con Twitter? Sí, weón. Tu perfil debe tener un nombre muy largo. A mí también me pasó cuando voté por primera vez. Solo cambia el nombre de tu cuenta a algo más corto. Recargas la página, sí, te toca votar otra vez y listo. Se me olvidaba. En la descripción y en el comentario fijado
tendrán, además del mencionado link de esta edición de la encuesta de popularidad, y una página de zonas horarias que te muestra cuánto se supone falta para que acabe el tiempo de votación, porque por alguna razón el contador de tiempo de esta página difiere con el contador que está en la página de las encuestas, los nombres de los personajes en kanji y o katakana, dependiendo del caso obviamente, por si ustedes no tienen las extensiones de navegador que traducen páginas web. De hecho, también incluso si las tienen, pues su traducción sigue siendo mala, y prueba de ello es este personaje que los primeros en comentar qué personaje es se ganan un corazón. Ahora pasamos a la categoría de música, esta con 10 puestos y el orden de estos es el mismo que el de personajes, ya que van a ser los temas de cada uno de estos, salvo que con un par de cambios importantes por lo que escuchen XD. Primer lugar, Eastern Judgment in the 60th Year, Fate of 60 Years. Segundo lugar, Fall of Fall, Unto No Waterfall. Tercer lugar, Rage for the Moon, Immortal Smoke. Cuarto lugar, Cinderella Cage, Kagome Kagome. Quinto lugar, Hensokyo Millennium, History of the Moon. Sexto lugar, Youtonin of Ceramics. Séptimo lugar, Shanghai Alice of Meiji 17. Octavo lugar, Hensokyo Past and Present Flowerland. Noveno lugar, Tomboyish Girl in Love. Y décimo lugar, Yokai Mountain, Mysterious Mountain. Ya acabada con la categoría musical, pasemos con la categoría de obras, que encapsula juegos, CDs musicales y mangas, con tan solo 5 puestos, los cuales sí difieren un poco de lo que esperarían ustedes, y son: primer lugar, Phantasmagoria Flower View. Segundo lugar, Imperishable Night. Tercer lugar, Mountain of Faith. Cuarto lugar, Silent Sinner in Blue. Y quinto lugar, Wily Beast and Wicked Creature. Y eso es casi todo, porque cuando te registras aparece una cuarta opción debajo de las categorías que al darle te permite ingresar datos básicos de tu persona, entre ellos tu país de origen, y como es obvio deben darle a fuera de Japón, América del Sur, o fuera de Japón, Europa si eres de España. Y esto no es todo, porque sé que muchos se preguntarán: ya no quiero hacer voces, ya quiero esto serio. Uy, pero ¿qué ganamos con hacer esto, con participar y que todo por lo que votamos quede en los primeros lugares? Primero, como dije al principio, romper con la monotonía y hacer algo inesperado, pues el chiste de que participen es que participen tanto que se logre destronar a Reimu y a Marisa de los primeros 7 lugares, ya que en ningún momento de la historia del fandom se han desprendido tan lejos de los primeros lugares. Y segundo, que todo el fandom latino, sin importar tu nivel de casual o de nuevo puto, de viejo puto, de lo que sea, destaque y tenga un gran logro, además de influencia para el fandom en general, y tal vez, solo tal vez, influencia la misma franquicia. Y tercero, no es más, no puedo intentar hacer algo como lo hicieron los de Hail Minerva con maratones de videos, porque aparte de que estar en la universidad me acabó con el tiempo fregando la actividad en el canal, mucha de la gente que se va a meter a este video solo va a querer participar en la campaña y ya está, y los entiendo. Pero loco, haremos algo condenadamente grande. Y el asunto ahora es: ¿puedo votar más de una vez? Y la respuesta es sí, siempre y cuando tengas multicuentas de Twitter o tengas varios correos electrónicos. Además de que una vez hayas votado con tu cuenta normal en una pestaña normal, el resto de votos con multicuentas se hacen abriendo pestañas de incógnito, pues no existe opción en la página para cerrar sesión, por lo que una vez terminas de votar y decir de que eres latino con una multi, cierras la ventana y abres una nueva para empezar una nueva jornada de votación. Finalmente, algo muy importante para esta campaña es su difusión, pues si quieren demostrar que les gusta Touhou al punto de influir de una forma en este fandom y siendo inspirados a estar mamadísimos con esto de votar, hagan toda clase de difusión que se les ocurra, con el hashtag obviamente. Desde lo más sencillo como lo es el spam en todas tus redes sociales, hasta cosas bonitas como fanarts. Sería lindo ver a las tojas por las que votamos juntas y dibujadas por quien sea. Además de que a su vez, sobre todo gracias al uso del hashtag, estarían promocionándose a sí mismos como dibujantes. De hecho,
Esto es tan importante que es uno de los pilares para que a todos nos vaya bien. Porque 200 personas, que son el aparente promedio que ve los videos del mausoleo en una semana, no serán suficientes contra un ejército de 10.000 en el cual la mayoría todos van a votar por lo mismo de siempre de las demás encuestas. Así que, espectadores, sin más que decir, a votar, a difundir y a ganar, estimado fandom, carajo.